Hola, soy John Ortega, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy vamos a hacer un recorrido por los hitos constitucionales más importantes de la historia de Colombia, desde los primeros pasos de la independencia hasta la consolidación de la República. Empezaremos con las constituciones de la independencia que marcaron el fin del dominio colonial y el inicio de nuestra autodeterminación como nación. Luego nos adentraremos en las constituciones de la Gran Colombia, el cual fue un proyecto ambicioso liderado por Simón Bolívar que buscaba unir varias regiones bajo un solo gobierno. Veremos cómo, con el tiempo, este proyecto dio paso a las constituciones de la Nueva Granada, un reflejo de los desafíos de organizar políticamente un territorio tan diverso. También analizaremos las constituciones federales que respondieron a las tensiones entre centralismo y federalismo, que fue un debate que definió gran parte del siglo XIX. Finalmente llegaremos a la Constitución de 1886. Este fue un documento que marcó un antes y un después en la historia del país, consolidando un gobierno central fuerte y sentando las bases de nuestra institucionalidad hasta bien entrado el siglo XX. Empezaremos hablando de un tema fundamental en la historia de Colombia, como son las constituciones de la independencia. Acompáñenme en este recorrido para entender cómo surgieron y cuál fue su importancia en la formación de nuestra nación. Cuando hablamos de las constituciones de la independencia, nos referimos a los documentos fundamentales que establecieron las bases jurídicas y políticas del nuevo Estado colombiano. Estos textos marcaron el fin del dominio colonial español y el inicio de un proceso de autodeterminación que, aunque complejo, fue crucial para definir el rumbo de nuestra república. Uno de los primeros momentos clave fue la Constitución de Cundinamarca, proclamada en 1811. Este documento fue redactado por un grupo de líderes criollos que buscaban organizar el territorio bajo un sistema de gobierno autónomo, pero sin romper del todo con la monarquía española. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que para lograr una verdadera independencia era necesario ir más allá. Así llegamos a 1819 con la creación de la Constitución de Angostura, impulsada por Simón Bolívar. Este texto, promulgado en la actual Venezuela, fue un hito para la independencia, ya que sentó las bases de la Gran Colombia, una nación que abarcaba lo que hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. La Constitución de Angostura no solo estableció un gobierno republicano, sino que también introdujo principios de división de poderes y soberanía popular, elementos esenciales para el desarrollo del nuevo Estado. Finalmente, en 1821, se redactó la Constitución de Cúcuta, que consolidó los avances logrados durante la lucha independentista. Este documento fue la primera constitución de la República de Colombia, o la Gran Colombia, y estableció un gobierno central fuerte con Bolívar como presidente. La Constitución de Cúcuta fue un esfuerzo para unificar los territorios que antes estaban fragmentados bajo el dominio español y fue clave en la consolidación de la independencia. Así que, como ven, estas constituciones no solo reflejaron las aspiraciones de libertad y de justicia de la época, sino que también sentaron las bases de lo que hoy conocemos como Colombia. Cada una de ellas fue un paso crucial en el proceso de la construcción de nuestra identidad como nación. En conclusión, las constituciones de la independencia de Colombia fueron fundamentales para el nacimiento de nuestra nación. Desde la Constitución de Cundinamarca en 1811, que representó el primer intento de gobierno autónomo, hasta la Constitución de Cúcuta en 1821, la cual consolidó la independencia y unificó los territorios. Cada una de estas cartas reflejó las aspiraciones de libertad y justicia de los líderes de la época. A través de estos textos se establecieron las bases jurídicas, políticas y sociales que definirían el rumbo de Colombia, forjando nuestra identidad como república. Bueno, entonces teniendo en cuenta lo anterior, las constituciones que siguen de aquí hasta 1832 son las constituciones de la Gran Colombia.
Entonces, la primera constitución que podemos evidenciar en este periodo es la Constitución de 1821, más conocida también como la Constitución de Cúcuta. Esta se dio, pues evidentemente, después de la victoria de la Gran Colombia contra la corona española en 1819. Pues vale aclarar que en ese periodo de tiempo también se dio una constitución que fue la constitución de Angostura, en la cual pues esta aporta a muchas cosas de esta nueva constitución de 1821. Bueno, hay que tener en cuenta que los principales o el principal influenciador de pensamiento de esta constitución fue Simón Bolívar, y los padres intelectuales fueron José Restrepo, Vicente Azuero, Luis Mendoza, Fernando Gómez y José Cornelio. Digamos que estos aportaron bastantes cosas a la Constitución de 1821, y asimismo pues esta también tuvo como enfoques o ideas de constituciones como lo fueron la Constitución de Estados Unidos, la de Francia y la de Cádiz de 1812. Para algunos autores como lo son Samper 1987, dice que algunas características principales de esta constitución fueron el centralismo político y administrativo, es decir, la centralización un poquito política, el gobierno popular y representativo, y la protección de las garantías individuales. Por otro lado, pues así también como lo son aspectos como la seguridad personal, la libertad, la propiedad un poco ya más privada, pues que en esta constitución, gracias a la constitución de Angostura, se vio evidenciado un poco más las ramas del poder, que son ejecutiva, legislativa y judicial. Asimismo, digamos que dentro de esta constitución se empieza a ver un poco más emergente que la Gran Colombia proclama la religión católica, apostólica y romana como la del Estado colombiano, y pues asimismo afirmó una ley de unión, igualdad y libertad. Por el otro lado, podemos ver que esta constitución contiene más o menos alrededor de 191 artículos que se dividen en diferentes títulos, en donde podemos encontrar pues la nación colombiana, el territorio colombiano como está concebido, las asambleas parroquiales y electorales, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, la organización interna, el juramento de los empleados y las disposiciones generales. Esto pues teniendo en cuenta que esta constitución pues va un poquito más adelante que la constitución de Angostura, y se fija más en como lo que es su Gran Colombia y el territorio tan extenso que en este momento posee. Bueno, asimismo, la siguiente constitución que sigue es la constitución de 1830. Esta constitución nació a partir del 5 de mayo, donde por medio del denominado Congreso Admirable, o de la otra forma que lo conocemos, que es la Convención de Ocaña, representa principalmente tanto a Nueva Granada, a Venezuela y Ecuador. Aquí ya podemos ver que en esta constitución ya no es tanta la unión que se ve y el interés por mantener esa cantidad de países reunidos, sino que ya vemos la minoría y ya se va un poco aminorando esa construcción del gran Colombia que tenemos. Por otro lado, pues digamos que esta constitución tiene alrededor de 166 artículos, es decir, que se disminuyen y ya no es tan condensada ni tan grande como lo era la constitución de 1821, sino que pues está repartida como en 12 títulos diferentes con 63 artículos, en donde pues el principal, como que la principal diferencia está en la garantía de los derechos civiles y en la observación, interpretación y la reforma de la Constitución y del artículos transitorios, es decir, que aquí ya empezamos a ver un poco más inmerso a los que son conocidos como los derechos fundamentales y civiles, y pues digamos todas esas leyes o
observaciones y reformas que se le han hecho a la Constitución y vienen a ser pues artículos como un poco más transitorios. Digamos que el impacto de esta Constitución, porque fue una Constitución muy corta, teniendo en cuenta que pues como que es teniendo en cuenta que, pues como lo analizas, cada chica se cierra un ciclo de fracaso, entonces esta constitución también era conocida como una constitución que nació muerta, porque pues ya la Gran Colombia en su totalidad no existía, como les decía al principio, era una parte nada más de lo que conocían en ese momento como la Gran Colombia. Bueno, por otro lado, pues entonces ya empezamos más hacia el lado de llevar las constituciones de la Nueva Granada. Entonces, ya porque consideramos que es una Nueva Granada, porque ya se condensa en un territorio más pequeño y ya empieza a ser lo que es Colombia, hoy, digamos que hoy en día. Entonces, las constituciones de la Nueva Granada empiezan por la Constitución de 1832, la cual nace después de que se mantenían similitudes de la procesora, como ya lo venía diciendo. Era un marco en donde buscaba condensar o concentrarse más bien en las regiones del centro. Entonces, pues esta constitución empieza fundamentalmente con un cambio fundamental desde el 15 al 17 de noviembre de 1831, donde pues empieza a dar este cambio para establecer un Estado independiente conformado precisamente por esas provincias del resto que continuaban o quería continuar siendo parte del proyecto nacional, logrando así pues finalmente declarar lo que es la Nueva Granada. Bueno, esta constitución, digamos que en contenido más que todo, pues podemos ver que contiene 219 artículos distribuidos nada más en 12 también títulos diferentes, digamos que no es tan diferente esta constitución de 1832 a la constitución de 1830, sin embargo, pues digamos que la consolidan dados o la cambian o la renuevan, la reforman teniendo en cuenta que ya no son la misma cantidad de países que antes. Y asimismo, pues esta pasa después de la muerte del libertador Simón Bolívar, en donde pues logran el nacimiento de lo que es hoy en día. Bueno, la siguiente constitución es la constitución de 1843. Esta pues precisamente se da entre la guerra de 1839 a 1841, denominaba la Guerra de los Supremos o de los conventos. ¿Esto por qué? Porque pues teníamos dos grandes partícipes de las constituciones y dos grandes representantes, y principalmente también porque fue una guerra con un contenido bastante religioso. Entonces, también por este lado, esta constitución se toma como una constitución que fue marcada principalmente por ser muy conservadora, centralista, católica, que busca pues el restablecimiento público y que se fortaleciera más que todo como la rama del poder ejecutivo. Digamos que a comparación de la Constitución de 1832, la Constitución de 1843 ya es un poco más mínima en artículos, más resumida, por decirlo así, en donde pues dos de los artículos o dos de los títulos son transitorios, sin embargo, esta conlleva más títulos. Entonces, ahí se establece ya una nueva república de la Nueva Granada, se establecen mejor los derechos de los ciudadanos, se dan también más importancia, como lo decía, al poder ejecutivo, al régimen político, a las presidencias y a cómo ésta estaba dividida. Por otro lado, pues también empezamos a ver un poco más las responsabilidades de los empleados, tanto públicos y los que pues estaban inmersos
en la Constitución. Por otro lado, pues esta Constitución se originó por las disputas entre nuevos factores reales del poder o de los grandes caudillos militares de las diferentes regiones del país. Es decir, que en este momento pues prácticamente el país se estaba disputando en muchas guerras de poderes y por eso mismo como que se centraliza y se establece como una constitución un poco más conservadora y más centrada como a establecer ya puntos y límites muy claros. Constituciones federales en Colombia, que van desde la Constitución de 1853 hasta la Constitución de 1863. Estas surgen en medio de las tensiones entre centralistas y federalistas. Los defensores del federalismo querían dar más autonomía a las provincias o estados, inspirados en modelos constitucionales como la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Este debate fue crucial en la historia de Colombia, ya que definió la estructura territorial del país. La Constitución de 1853 fue la primera en dar los primeros pasos hacia el federalismo, aunque mantenía un sistema centralista en algunos aspectos. Introdujo una mayor descentralización y otorgó derechos civiles importantes como el sufragio universal del hombre. Se percibe un viraje hacia el liberalismo en la forma de gobernar el Estado. En ella se fundó la idea de las libertades individuales, incluidas la libertad religiosa, la posibilidad de que cada provincia dictara su propia Carta Magna y se inició la separación entre la Iglesia y el Estado. Se decreta la abolición de la esclavitud y en uno de sus apartes, en su título 6, nos dice que no hay ni habrá esclavos en la Nueva Granada y todos los neogranadinos contribuirán para los gastos del Estado. En resumen, de las ideologías y los acuerdos políticos entre liberales, conservadores y radicales, tenemos las siguientes. La descentralización, finalmente plasmada en la Constitución del 53, garantizaba algo de independencia administrativa y política para las provincias, permitiendo que los partidos continuaran con sus diferentes estrategias. Finalmente, la Constitución del 53 dejaría un poder presidencial restringido, un Congreso fuerte y algunas libertades para el antiguo virreinato de la Nueva Granada. Se rigió siempre por una sola voluntad y una sola ley, la real. Por ende, el federalismo, en los albores de nuestra emancipación, no fue signo de unión, sino por el contrario, de guerras civiles. La Constitución de 1858, por la que se llamó al país Confederación Granadina, fue en términos prácticos el resultado de la creación de los estados soberanos de Panamá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Tolima y Magdalena. Se confederan a perpetuidad formando una nación soberana, libre e independiente. Se someten a las decisiones del gobierno general como una realidad que no había sido contemplada por la Constitución de 1853. En este sentido, el ejercicio constituye encabezado por Mariana Ospina Rodríguez. Únicamente llegó a confirmar una realidad, ya que era de hecho en 1855 y que daría forma al federalismo, que en términos prácticos era ya el consenso entre la mayoría de los miembros de la élite nacional y provincial. Los estados eran independientes y podían elegir a sus presidentes. Se establecen los parámetros de la Corte Suprema, la libertad de pensamiento, la libertad de imprenta, la libertad de ejercer cualquier religión, inmunidad de dominio e inviolabilidad de la correspondencia. A pesar de que la Constitución rigió durante el gobierno de María Ospina Rodríguez, en términos generales es bastante liberal y de corte federalista, un preludio de lo que sería la Constitución siguiente, la más liberal de todas. Sin embargo, fue la Constitución de 1858 la que realmente consolidó un sistema federal, dando origen a la Confederación Granadina, un estado en que las provincias tenían una gran autonomía. De esta forma, debido a su particular formación, el primer elemento que se hace evidente en la Constitución de 1858, antes de que ser un ejercicio real y organización política de la sociedad, fue ante todo un producto de la necesidad de establecer conexión entre el conjunto de normas que dieron la forma a los estados independientes y soberanos. Constitución de 1863. La Constitución de 1863 tuvo un carácter liberal, laico, federal. Los Estados Unidos de Colombia, como se llamó el país a partir de 1863, establecieron una confederación de 9 estados soberanos con una gran autonomía, por la cual pocas funciones correspondían al gobierno central y las demás a los estados que integraban la federación. Cada estado tenía rentas, potestad legislativa
y gobierno propio debiendo ser, eso sí, popular, electivo, representativo, alternativo y responsable. Los nombramientos de los secretarios de Estado, hoy ministros, de los agentes diplomáticos y de los jefes militares se sometían a la aprobación del Senado y de los jefes una lista de candidatos para que el presidente eligiera el general en jefe del Ejército Nacional en un tema que es de vital importancia en nuestros días. Los estados tenían a su cargo la conservación de la paz, sus territorios, y para ello podían tener fuerza pública, permitiéndose la existencia de las policías regionales de la paz, lo cual en estos momentos parece impensable, incluso subreligiosa, totalmente separado de la autoridad de la Iglesia Católica. Se estableció un catálogo de libertades individuales que sitúa a Colombia a la vanguardia jurídica y política de la época, en donde, por ejemplo, se consagró la libertad de la palabra, la libertad absoluta de la prensa, de pensamiento, se incorporó el derecho de gentes a la legislación nacional para poder poner término a las guerras civiles por medio de los tratados entre los beligerantes. No se les llamaba delincuentes o enemigos, con la advertencia de que deberán respetar las prácticas humanitarias de las naciones cristianas y civilizadas. Se eliminaron privilegios y distinciones como la del fuero para los sacerdotes, se abolió la pena de muerte, se consagró la libertad de enseñanza bajo criterios científicos y modernos y se creó en este periodo la Universidad Nacional. Se contempló la abolición de monopolios y se instauró el libre cambio económico. Finalmente, en 1863 se aprobó la Constitución de Río Negro, considerada una de las más radicales en cuanto al federalismo se refiere. Este documento transformó al país en los Estados Unidos de Colombia, un sistema federal que daba a cada estado la facultad de gobernarse casi de manera independiente. Aunque esta Constitución defendía la libertad y el federalismo, también trajo consigo una gran fragmentación política y conflictos entre los estados, lo que generó inestabilidad en el país. Lo cual en estos momentos, y que también elaboraba unas naciones que pudieran elegir respetuoso de la libertad religiosa. Ahora llegamos a uno de los momentos más importantes de la historia constitucional de Colombia, la promulgación de la Constitución de 1886. Este texto marcó el fin del periodo federalista y retornó a un sistema centralista que consolidó el poder del Estado colombiano. La Constitución de 1886 marcó un hito en la historia de Colombia, centralizando el poder y estableciendo el catolicismo como religión oficial. Durante más de un siglo, esta Carta Magna fue testigo de cambios significativos, incluyendo la guerra civil y la inclusión del sufragio femenino, hasta ser reemplazado por 1991 por la Constitución más inclusiva. Orígenes y características de la Constitución de 1886. La Constitución de 1886, que estableció las bases de la República de Colombia, fue el producto del movimiento de regeneración liderado por el presidente Rafael Núñez, quien buscaba fortalecer el poder, reemplazó el federalismo de los Estados Unidos de Colombia por un Estado unitario, se mantuvo como la ley fundamental del país hasta la promulgación de la Constitución del 91. A lo largo de su vigencia, la Constitución del 86 fue reformada en 74 ocasiones, reflejando la evolución política y social de Colombia, incluyendo eventos significativos como la separación de Panamá, la inclusión del sufragio femenino, la adopción de la elección popular para cargos públicos. En un principio se estableció la pena de muerte y luego la derogación 10 años más tarde. Transformaciones institucionales y sociales. La Constitución del 86 transformó la estructura del Estado colombiano, centralizando el poder y reemplazándolo a los estados soberanos por departamentos administrativos por religión oficial, lo que implicó un control eclesiástico sobre aspectos como la educación y la moralidad pública, incluyendo la restricción del divorcio y la censura. La mayoría de edad se fijó a los 18 años de edad y se introdujo la figura de estado de sitio para manejar situaciones de crisis, lo que en ocasiones condujo a periodos de violencia y confrontación como la Guerra Civil de 1895 y la Guerra de los Mil Días. Influencia y legado de la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 jugó un papel crucial en la estabilización política de Colombia, poniendo fin a un área de conflictos internos y sentando las bases para un Estado centralizado más fuerte. Durante su vigencia, 20 presidentes gobernaron bajo sus preceptos, marcando una época de predominio civilista en el poder. A pesar de su origen conservador, la Constitución logró adaptarse a través de sus múltiples reformas, reflejando la evolución de la sociedad colombiana, hasta que fue reemplazada por la Constitución de 1991, que buscaba una mayor inclusión social y la modernización del Estado. Estructura y contenido de la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 se estructuró en 21 títulos que abordaban desde la definición de la nación y su territorio hasta disposiciones transitorias. Conclusiones. La Constitución de Angostura de 1819 fue fundamental en la historia de la independencia de Venezuela y la creación de la Gran Colombia.
El Congreso de Angostura, convocado por Simón Bolívar, se llevó a cabo en la ciudad de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, entre febrero de 1819 y julio de 1821. Su objetivo fue actualizar la Constitución de 1811 y adaptar un sistema federal adecuado para las condiciones del país en medio de las guerras de independencia. La Constitución de Cúcuta de 1821, también conocida como la Constitución de Colombia, de la Gran Colombia, fundamental en la historia de Colombia y América Latina. La Constitución de Cúcuta estableció una república centralista con un fuerte gobierno nacional, un presidente que ejercía el poder ejecutivo y un sistema legislativo bicameral. El declive de la Gran Colombia, a pesar de los esfuerzos por mantenerse la unidad, la Gran Colombia empezó a fracturarse, las tensiones internas, los conflictos entre centralistas y federalistas y las diferencias regionales hicieron que el sueño de Bolívar de un gran Estado sudamericano comenzara a desmoronarse. Las constituciones de la Nueva Granada, las constituciones de la Nueva Granada tras la disolución de la Gran Colombia en 1831, los territorios que formaban parte de este gran proyecto de nación pasaron a llamarse la República de la Nueva Granada. En este contexto surgieron varias constituciones que intentaron organizar políticamente este nuevo Estado. Constitución de 1853. Surge en medio de tensiones entre centralistas y federalistas. Introdujo mayor descentralización y derechos civiles como el sufragio universal masculino, se inició la separación entre Iglesia y el Estado y se abolió la esclavitud. La Constitución de 1858. Estableció la Confederación Granadina, un sistema federal con gran autonomía para las provincias. Las provincias podían elegir sus presidentes y manejar sus asuntos con amplia libertad. Se reconocieron los derechos como la libertad de pensamiento, de imprenta y de religión. La Constitución de 1863, llamada Constitución de Río Negro, transformó el país en Estados Unidos de Colombia, un sistema federal con gran autonomía para los estados. Estableció un estado laico, respetuoso de la libertad religiosa y consagró un catálogo de libertades individuales. Sin embargo, también trajo fragmentación política y conflictos entre los estados. Constitución de 1866. Marcó el fin del periodo federalista y retornó al sistema centralista. Consolidó el poder del Estado colombiano, estableció un fuerte vínculo con la Iglesia Católica, fue constitución conservadora y autoritaria que estuvo vigente hasta 1991. Estas constituciones federales reflejan la evolución política y social de Colombia desde la búsqueda de autonomía y descentralización hasta la consideración de un Estado centralista y conservador.